El día de hoy quiero presentar ante esta soberanía una iniciativa que busca resolver una problemática sumamente importante para las y los capitalinos: la inseguridad en el transporte público, estableciendo la obligatoriedad en la instrumentación del sistema de botones de auxilio en las unidades de transporte concesionado de la ciudad. Durante el 2024, el robo en transporte público en la Ciudad de México fue uno de los principales delitos. De 54,000 delitos reportados por cada 100,000 habitantes, 11,595 corresponden a robos en la calle o en el transporte público. Esto significa que 1 de cada 5 capitalinos que son víctimas del delito en esta ciudad lo son al tener que padecer robos en el transporte y en las calles. El servicio de transporte concesionado es el más usado porque tiene una cobertura del 100% de la superficie de la ciudad, a diferencia del RTP, que cubre 66% de la capital, o del metro y otras vías de transporte estructurado que se concentran mayormente en la zona centro de la ciudad. Otra de las particularidades que debemos tomar en cuenta es que tanto el RTP como el transporte concesionado son los sistemas que operan mayormente en las zonas de alta marginación de nuestra urbe. Esto significa que los servicios de transporte más usados, donde se mueve la población más vulnerable de la ciudad, son sobre los que tienen el menor control. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, de 2012 a 2023 se han registrado 22,967 robos en transporte concesionado, 15,330 en el metro, 5,351 en el metrobús, 1,579 en el sistema de transporte eléctrico, 622 en taxis y 516 en RTP. O sea, el transporte más usado es el más inseguro. Si bien se ha buscado dignificar las condiciones del transporte concesionado mediante un ordenamiento en corredores y el otorgamiento de incentivos financieros para la renovación de las unidades, lo cierto es que aún falta mucho por hacer en términos de la oferta de un servicio seguro y de calidad para todos los habitantes de la ciudad, y particularmente para los usuarios de las zonas más alejadas y de mayor marginación. De acuerdo con datos oficiales, 1. El espacio donde el 77% de la población mayor de edad se siente más insegura es el transporte público, es decir, es en el que se perciben más inseguros todos. 2. Mientras que en 2010 el 18% de la población mayor de edad dejó de usar transporte público por miedo a ser víctimas del delito, para 2023 el porcentaje se incrementó a 30,5%. Y 3. Aunque los capitalinos perciban el transporte público como el lugar más inseguro, no es una de las principales actividades en que tengan libertad de poder cambiar su rutina, ya que lo necesitan para ir a trabajar, a la escuela o regresar a sus hogares. Es decir, es una actividad de alto riesgo que deben asumir a falta de opciones. El caso de las mujeres es aún más grave, ya que mientras 9 de cada 10 hombres nunca han experimentado la violencia sexual en el transporte público, 5 de cada 10 mujeres usa el transporte público con miedo a ser agredida, y 3 de cada 10 ha sido víctima de violencia sexual en este tipo de espacios. El transporte concesionado, colectivos o micros son el sistema en que las mujeres sienten mayor temor e inseguridad al utilizarlos solas, con un 49,3% a diferencia del metro, con un 31,9% de las percepciones. Datos como estos reflejan la necesidad de proponer soluciones urgentes que brinden atención al problema de inseguridad en el transporte concesionado en la ciudad, que es el más afectado por la delincuencia y sobre el que tienen mayores percepciones de inseguridad en la capital. Una medida que ha probado una alta efectividad en el monitoreo, inhibición y reacción frente a la comisión de delitos como el robo a transeúnte en la ciudad es la instrumentación de botones de auxilio conectados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5. Actualmente en la ciudad hay más de 11,800 botones de auxilios, mismo que se distribuyen en las 16 alcaldías, siendo Iztapalapa, Gustavo Madero y Cuauhtémoc las demarcaciones con más botones. Para 2024 este sistema ya había generado un total de 286,000 folios como resultado de las denuncias ciudadanas registradas
desde sus inicios en el año de 2009. El sistema de botones de auxilio ha evolucionado desde una estrategia de contacto con los centros de comando y control, C2, pasando por los tótems con cámaras, altavoces y botones conectados al C2 y C5, para respuesta inmediata y más recientemente en formatos digitales que generan una señal que se vincula a los tótems y solicitud de apoyo. Cabe señalar que de acuerdo con datos oficiales, el tiempo promedio de respuesta de los cuerpos de emergencia es de 3 minutos con 47 segundos. Sin duda, la idea de vincular los botones al sistema de transporte concesionado como una herramienta que permita disminuir el acoso y agresiones sexuales hacia las mujeres en el transporte fue un gran acierto por parte del gobierno de la ciudad, quien anunció la instrumentación de esta medida el pasado mes de noviembre. Actualmente, la instalación de estos dispositivos forma parte de un paquete de 15 medidas integradas para prevenir y atender la violencia en contra de las mujeres en diversos espacios. Sin embargo, el anclaje legal que cree la posibilidad de impulsar una estrategia de esta naturaleza es importante, a fin de crear la obligatoriedad para los concesionarios de su implementación y para las autoridades de la ciudad en la expansión de la infraestructura y la creación de lineamientos específicos que regulen la puesta en marcha y funcionamiento de esta estrategia, ya que, si bien actualmente se planea en el marco de una política pública dirigida a la protección de las mujeres, su instrumentación obligatoria indudablemente logrará mayores alcances en el abatimiento de una problemática que afecta a todos los capitalinos. Esto es, la inseguridad en el transporte público en general. A partir de lo anterior, propongo reformar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México a fin de establecer la obligatoriedad en la instrumentación del sistema de botones de auxilio en las unidades de transporte concesionado de la ciudad vinculados al C5 y al C2. Estoy segura de que contaré con su apoyo en el impulso de este instrumento que busca avanzar hacia un marco normativo que realmente establezca con claridad la obligación de contar con botones de auxilios vinculados al C5 y al C2 a fin de fortalecer la seguridad de las personas usuarias y la capacidad de respuesta de las autoridades. El esfuerzo que ya se ha anunciado es importante. Les invito a que lo cristalicemos en la ley para que no existan ambigüedades en la instrumentación de acciones que obren en desventaja de quienes más lo necesitan. Seamos partícipes del cambio a través de leyes que den piso firme a iniciativas que son útiles para las mujeres y para la ciudad en su conjunto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Le quiero comentar que tiene una solicitud de suscripción de la diputada Olivia Garza de los Santos. ¿Acepta? Sí, muchas gracias.